Bien, Iglesia del Señor, vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo número 1. Vamos a tener lectura de los versículos del 4 al 5 y luego del 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los versículos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti para darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder tener un día más de vida. Amén. Y queremos aprovecharla. Y aprovechando, Señor, el poder escuchar tu palabra que es viva y eficaz, que nos da entendimiento, discernimiento, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para con nosotros, para cumplir nuestra misión aquí en la tierra, Señor. Gracias, porque a través de nuestra vida podemos ser canales de bendición para nuestra familia, para otras familias, y nos uses a los lugares donde vayamos, Señor, como un instrumento tuyo para hacer luz. Gracias. Y llevar un mensaje de esperanza. Gracias. Esta mañana, una vez más, abre nuestros ojos, nuestros oídos y danos la sabiduría y el entendimiento para poder escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta tarde. Gracias. Durante este mes estamos desarrollando el tema la expansión del reino de Dios, la expansión del reino de Dios. Y este es un tema, creo yo, gracias hermana, muy importante que necesitamos trabajar. Hemos hablado de diferentes temas, una misión, una tarea, un desafío, pero hoy vamos a hablar sobre el recurso poderoso para cumplir esa misión, esa tarea y ese desafío. Y el recurso poderoso que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, un recurso poderoso, el Espíritu Santo. Y espero que en esta mañana la palabra del Señor sea oportuna para nuestros corazones. Lucas nos muestra el crecimiento de la iglesia como resultado de la predicación por medio del Espíritu Santo. Note por favor que estamos en la era del Espíritu Santo, en el tiempo en que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya y envíe al Consolador. Él estará con vosotros y en vosotros. El poder del Espíritu Santo alienta a la iglesia hacia la predicación. Por esa razón el Señor Jesús dijo: esperen la llegada del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por esa razón el Señor Jesús dijo: vendrá. Tienen que aguardar, porque la obra del Señor, la predicación del Evangelio, no se puede hacer sin Espíritu Santo. Necesitamos la presencia, el poder, la gracia y la gloria del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es la fuente de la vida, de la cual la iglesia se nutre. La vida bajo el control del Espíritu Santo se caracteriza, escuche, por la perseverancia en la doctrina, en el servicio, en la oración, en la comunión. Esto es muy importante, porque tú y yo podemos decir: yo tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a provocar que nosotros querramos conocer, estudiar, profundizar en la palabra de Dios, en la doctrina del Señor. Pero también que podamos servir, que podamos congregar, que podamos estar en comunión unos con otros, que podamos predicar de Jesucristo.
el pueblo de Dios debe cumplir y mantener el mandato de Cristo de predicar el evangelio, comenzando desde nuestra Jerusalén y luego llegar a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recuerde una cosa, esto no se puede hacer sin Espíritu Santo. Aguarden, dijo el Señor, y esperen la llegada, porque cuando el Espíritu de Dios llegue, recibiréis poder. Y así entonces podrán ser testigos, porque no hay otra forma de ser testigos sino en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú lees el libro de los Hechos, por ejemplo, donde empieza la historia de la manifestación del Espíritu Santo, de hecho que creo que esa es la idea de llamarlo Hechos del Espíritu Santo, te das cuenta que en los primeros capítulos habla acerca de cómo se llega el Evangelio a Jerusalén y luego se expanden a Judea y Samaria y luego hasta las otras naciones del mundo. Porque con el Espíritu Santo se puede cumplir con la misión que el Señor ha encargado. No basta solo con desearlo, se requiere Espíritu Santo. Espíritu Santo es importante, es necesario. Nosotros como iglesia entendemos que el Señor nos ha pedido también que seamos luz en nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Cono Norte, Callao. Pero también en toda Judea. ¿Cuál es nuestra Judea? Nuestra Judea es Puente Piedra ahora, o más tarde será La Perla y otros lugares más. ¿Cuál sería nuestra Samaria? Las otras ciudades del Perú. ¿Y cuál serían hasta los confines de la tierra? Las otras naciones del mundo. Y tenemos el deber como cristianos de poder iluminar no solo en nuestra Jerusalén, no solo en Cono Norte, Callao, sino con el poder del Espíritu Santo también tengamos que iluminar en Puente Piedra, en La Perla y luego en otras ciudades del Perú y en otras naciones del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es nuestra responsabilidad. No te puedes quedar solo en Cono Norte, Callao, porque hay desafíos que Dios va a poner en tu corazón. Empezando por aquellos que viven por ese lugar. Pero puede que Dios también te mueva a ti a esos lugares. Puede que el Espíritu de Dios quiera que vayas a apoyar a Puente Piedra o que vayas a apoyar a La Perla. Pero si tú dices, ay no, yo me quiero quedar aquí. Aquí hay aire acondicionado y no me voy a mover de este lugar. Pero no, nosotros tenemos que estar dispuestos, porque no es con aire acondicionado que vamos a hacer la obra del Señor, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu Santo le acompaña, entonces no hay nada que temer, porque mayor es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que dígale que está a su lado, quizás sea Puente Piedra, o quizás sea La Perla, o tal vez alguna nación en el mundo entero, porque Dios quiere esparcir su iglesia, pero no en tus fuerzas, no a tu manera, no con tus propias ideas, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y aplauden que la presencia del Espíritu Santo es necesaria para poder cumplir la gran comisión. Por eso quiero rápidamente hablarle de 3 puntos que tienen que ver con este recurso poderoso. El primero, la llegada del Espíritu Santo. Y note el texto que voy a leer, porque habla de la promesa cumplida. El Señor dijo, esperen, aguarden, recibirán poder. Y ahora en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba, donde llegaban gente de diferentes ciudades y otras naciones para mirar esta gran celebración. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice la palabra? Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Note por favor este acontecimiento que en mi forma de interpretar, de mirar el texto, es un evento único, muy especial, que sucedió y que está registrado en el libro de los Hechos. Pero déjeme tomar algunos principios. El Espíritu Santo marca el comienzo de la vida cristiana. Este es el inicio del cristianismo. Antes los que creían en Jesús eran los seguidores, todavía los discípulos, pero todavía no se había establecido la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de personas que han sido sellados por el Espíritu Santo, que han sido marcados por el Espíritu Santo. Y aquí todavía no había Espíritu Santo antes que el Señor Jesús ascienda a los cielos y llegara el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llega, entonces marca el inicio del cristianismo, marca el inicio de la iglesia, marca un nuevo tiempo. Los cristianos empezaron a ser testigos de Jesucristo con valor, con hidalguía, con compasión, con convicción. ¿Se acuerdan de Pedro antes del Espíritu Santo? Cuando le dijeron: hey, tú eres uno de los que camina con Jesús. Y él, casi con miedo, con terror, dice: no, yo no soy. Y lo negó una vez, y lo negó 2 veces, y lo negó 3 veces. Eso puede pasar cuando alguien está visitando la iglesia y alguien le dice: hey, yo te vi entrar a la iglesia. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo, y esto es glorioso, cuando el Espíritu Santo inunda la vida de Pedro y luego está la gente, la multitud sorprendida por lo que está pasando, Pedro ya no tiene miedo. Pedro ahora tiene valor. Recibiréis poder, recibiréis autoridad, recibiréis gracia, recibiréis valentía, valor. Y Pedro está predicando ahora con autoridad, sin miedo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo quita todo temor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y creo que la iglesia del Señor necesita entender que sin Espíritu Santo, sin su presencia, sin su dirección, sin su gracia, no podremos cumplir la gran comisión. El Espíritu Santo es una persona y los cristianos deben conocerle. Es la tercera persona de la Trinidad. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, explicando que el Espíritu Santo es una persona, le dice que la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. En otras palabras, conversen, comuníquense, aprendan, hablen, busquen relacionarse con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante entenderlo. Porque algunas de las sectas, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, consideran al Espíritu Santo una fuerza. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algunos versículos que nos ayuden a entender esto. Mire, Hechos capítulo 15, verso 28. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. Le ha parecido al Espíritu Santo. ¿Qué le parece ese texto? ¿Es correcto o no es correcto? Claro. Entonces usted también puede opinar porque usted es una persona. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que también a él le parece. Es decir, vierte su opinión o vierte su voz para que nosotros podamos entenderlo. Miren lo que dice en Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo dijo no. Hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Note los verbos, por favor, porque los verbos no refieren a una fuerza. Los verbos refieren a una persona.
Entonces el Espíritu Santo dijo no. Y para alguno que le quede duda, entre muchos otros versículos más, en Hechos capítulo 28, verso 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo, que por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y ahí continúa el texto, pero quiero resaltar esa frase de bien habló el Espíritu Santo. Una fuerza no puede hablar, pero una persona sí puede hablar. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona con la que nosotros podemos comunicarnos, de la que podemos aprender, y tenemos que aprender a relacionarnos. Tenemos que aprender. Porque yo creo que algunas veces hemos escuchado su voz, y aunque no audiblemente, pero hemos escuchado su voz en nuestro interior. Hemos escuchado su voz aquí. Lo hemos escuchado. Cuando, por ejemplo, hemos estado en un pleito matrimonial, una discusión matrimonial, y de pronto ella dice alguna cosa que no te agrada, o él dijo algo que no te agrada, y tú escuchas una voz que dice: ataca. Tú puedes más que él o que ella. Insúltala, insúltalo. Tú puedes. No, pero esa no es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Esa no es la voz del Espíritu Santo. Porque también es verdad que el diablo es una persona que también habla. Pero nosotros escuchamos la otra voz que nos dice: no, mejor conversa, mejor siéntate con esa persona y conversa, arregla cuentas, perdona, pide perdón, no lo dejes así, no digas que el tiempo lo va a resolver. No, 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 sé valiente, siéntate, habla. Y esa voz es la voz de él, esa voz es la voz de él, del Espíritu Santo, que muchas veces nos ha hablado. Que nos ha hablado, que muchas veces nos ha dicho no cuando nosotros hemos querido decir sí. Muchas veces Dios nos ha convencido, la persona del Espíritu Santo nos ha convencido de hacer algo que de repente nosotros no queríamos o sí queríamos, y nos ha convencido de hacer lo contrario. Cuando el pastor Kevin me pidió que vaya a predicar a la casa del alfarero, yo le dije: ya está bien. Y le dije: ¿a qué hora? Yo pensando que iba a ser a las 10 o a las 11 de la mañana. Y me dice: a las 8 de la noche, pastor. 8 de la noche. Yo estaba pensando hasta que termine el culto, y luego cenemos, y luego me ven a Lima, y cómo voy a levantar hoy temprano, el domingo. Y estaba casi a punto de decirle que no. Y le dije: mira, busca a otro pastor del equipo, por favor, pero no me pidas a mí. Estaba a punto de llamarlo para decirle, y yo escucho en mi interior que me dice: no, tú vas a ir. No fue la voz de mi esposa, por si acaso. Yo escuché esa voz en mi interior y yo dije: ay, perdón, pero yo sé que esa voz fue la voz del Espíritu Santo. Porque después de lo que pasó ayer por la noche, allá en el campamento, yo me estaba tan emocionado que en un momento de lágrimas le dije: Dios, gracias por convencerme, gracias. Y yo no sé si a alguno de ustedes la voz del Espíritu Santo le habló hoy en la mañana: levántate y ve al culto. Y de pronto escuchaste esa voz y por eso estás aquí. Si alguno escuchó esa voz, dele un fuerte aplauso, porque aprendiste a tener comunión con el Espíritu Santo. Y qué lindo cuando aprendemos a tener relación, porque esa voz, escuche, cuando es del Espíritu Santo, nunca te llevará a contiendas, nunca te llevará a murmurar o hablar mal de la gente, nunca te va a llevar a calumniar, nunca te va a llevar a atentar contra esa persona. No. Si es el Espíritu Santo, nunca te va a llevar a maltratar gente. Nunca. Eso lo puede hacer el diablo, que también a veces nos convence de hacer cosas malas. Pero cuando es el Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta que lo que tú vas a hacer es honorable. Aún perdonar a tus enemigos. Aún perdonar a las personas que te dañaron o que te ofendieron. Y te vas a dar cuenta que es Espíritu Santo, porque tú tienes paz en tu corazón.
No es una risa de victoria luciferina, sino es una celebración en tu alma de que tú hiciste lo bueno y que finalmente en todas estas cosas el nombre de Dios es glorificado. Por esa razón tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Segundo punto, el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. El movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos capítulo 2, versos del 4 al 7. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Note. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ¿qué dice la Biblia? Le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos todos estos que hablan? Observe nuevamente algo poderoso que pasa. Estos 120 personas fueron investidas con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés fue impresionante. Fue impresionante. Fue glorioso. Esa manifestación hasta fue única. Porque recuerde que es el inicio de la iglesia. Y cuando se inicia algo, cosas inusuales han de pasar. Por ejemplo, se me acercó un puber, un adolescente, en una de esas reuniones, de esos cultos, y me dijo, pastor, mira la pregunta que me hizo: ¿y Adán tuvo ombligo? Nunca yo me hice esa pregunta, ¿no? Pero algunos tienen esas preguntas. Y bueno, dije, nunca nadie me ha hecho esa pregunta, pero supongo que no, porque el ombligo es señal de que alguien nació del vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, supongo que Adán no tenía ombligo y Eva, bueno, tampoco, porque ya fueron creados jóvenes. Pero qué raro, me dijo, porque todos tenemos ombligos. Sí, pero este es el comienzo de la humanidad. Y en el comienzo de la humanidad cosas inusuales pasaron. Por ejemplo, Adán y Eva no solo no tuvieron ombligo, no fueron bebés, no fueron niños. Se pasaron esa etapa porque es un evento único. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un evento único. Pues cuando nace la iglesia, cuando la iglesia surge, hay eventos únicos que acontecen. Eventos únicos. Y uno de esos eventos únicos tiene que ver con esa capacidad poderosa, milagrosa de hablar en otros idiomas. Esto es muy importante. Ahora, con todo el amor y el respeto, porque créame, yo no soy de pelear con nuestros hermanos pentecostales o bautistas o presbiterianos. No soy uno de esos peleanderos que le gusta ganar y tener la razón. Pero si nosotros somos de esta casa, vamos a aprender lo que nosotros enseñamos. Y con mucho amor a nuestros hermanos pentecostales, que ellos creen que hasta el día de hoy tiene que haber evidencia de hablar en un idioma extraño como una evidencia de que somos hijos de Dios, y sustentan esa doctrina en este pasaje, considero un error. ¿Por qué razón? Porque esto es un evento único. Y para empezar, no era un idioma extraño, eran idiomas conocidos, eran idiomas que existían de otros pueblos. Eran judíos que habían nacido en otras naciones, pero que venían a la fiesta de Pentecostés y hablaban un idioma distinto. Quizás también aprendieron a hablar el idioma de la nación, pero tenían un idioma de nacimiento distinto. Y lo sorprendente de esto es que cuando los 120 comenzaron a predicar a Jesucristo, comenzaron a hablar en el idioma del nacimiento o de nacimiento de estas personas. Eso fue lo que les sorprendió. No eran unas palabras raras. Ahora, déjenme decirles algo. Yo estuve
en mi juventud, todavía soltero, participé en una escuela de discipulado y misiones. Estuve por 30 días internado aprendiendo evangelismo y aprendiendo discipulado, y todos mis hermanos eran pentecostales. Y por supuesto, en las reuniones de oración que teníamos hablaban en lengua. Y me decían, ¿y tú por qué no hablas en lengua? Y yo le dije, no sé, yo quisiera hablar, pero no puedo. Entonces me dicen, no, pero esfuérzate un poquito. A ver, repite aleluya, 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 muchas veces hasta que te salga la lengua. Y yo lo hacía, porque yo decía, pues si hay algo malo vamos a recibir. Pero déjenme decirles algo, yo tenía muy claro de que la lengua no es una marca distintiva del cristiano. La lengua es un don que Dios nos da, que necesita de otro don, que es el don de interpretación de lengua para que pueda ser usado. De hecho, que tenemos algunos hermanos que tienen ese don, pero otra cosa es la marca del cristiano, no es la lengua, ellos lo creen. Entonces me decían, pero ¿por qué tú hablas? Tú no puedes hablar, pero tú das testimonio, tu vida, tu forma de comunicarse con nosotros es de un cristiano, pero no hablas en lengua, qué raro. Yo le decía, de repente es la forma en que nos han criado, la forma en que nos han enseñado. No, pero nosotros sí hablamos. ¿Pero qué hablan? Le dije. No sé, no entiendo, pero algo hablamos. Entonces yo dije, bueno, quizás uno sin darse cuenta va cogiendo, va tomando frases que escucha, que repiten, y de pronto después de un mes yo también me aprendí la mía. Arrabajana, rábara, chácara, sanda, barayara. Pero yo no sé qué idioma es ese. Pero lo que pasó en Hechos capítulo 2 no fueron palabras raras que uno dijo, sino eran idiomas, capacidades sobrenaturales que Dios le dio a los cristianos en ese momento para poder hablar del amor de Cristo Jesús. No fue cualquier cosa, fue la predicación del evangelio. Predicaron el evangelio. En la primera predicación se convirtieron 3,000 personas con el mensaje de Pedro. Señales y milagros eran hechos por los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Y de pronto empiezo a mirar en la historia cómo el Espíritu de Dios usó este evento único para poder impactar. Fue el primer impacto. Y luego Dios empieza a explicar mejor a través de las Sagradas Escrituras, de las cartas paulinas, lo que ha pasado con nosotros. Es verdad que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, completa y totalmente. Pero luego Pablo, cuando quiere adoctrinar a la iglesia, dice que cuando una persona entrega su vida a Cristo, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo. Note lo que dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, que dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o lo que también se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. El día que tú te conviertes, tú eres bautizado con el Espíritu Santo. Eres sellado, eres sellada con el Espíritu Santo. Y tenemos que entender cómo se mueve el Espíritu Santo. Nos dará el poder para cumplir la misión dada por el Señor. Así que primero somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser sellados para poder ser hijos de Dios y así predicar el evangelio. Pero también tenemos que ser equipados por el Espíritu Santo con los dones, esos dones que Dios nos ha dado y que es evidencia de que somos hijos de Dios. Pero también tenemos que aprender a guardar la unidad del Espíritu. Escúchame, iglesia. Si tú eres de Dios, si tú tienes Espíritu Santo, tú no estás dividiendo, tú estás uniendo. El Espíritu Santo que mora en nosotros no rompe la unidad, no la quebranta, no nos divide. Por eso cuando te encuentras con una persona que es una chismosa o es un chismoso que critica, que habla mal y que crea divisiones, eso no es obra del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros entenderlo. Dice, ay, pero si es un líder prominente, ay, pero si es una mujer sabia. Sí, pero hasta los sabios podríamos tener el problema de dividir el cuerpo de Cristo.
entonces no es obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos llama siempre a la unidad, al amor, a la reconciliación, a la restauración. Si hay un esposo o una esposa que está buscando separarse de su esposo cristiano, de su esposa cristiana, si hay hijos que quieren apartarse de sus padres cristianos, si hay padres cristianos que están echando a sus hijos, vete, no te quiero tener en mi casa y quiero vivir solo, sola, entonces eso no es obra del Espíritu Santo. No podemos decir que el Espíritu de Dios nos está guiando a hacer eso. Porque el Espíritu de Dios nos llama a la unidad, nos llama al amor, nos llama al perdón, a la reconciliación, a la restauración. Y lamentablemente en este mundo cristiano muchas veces somos instados por personas que no son usadas por Dios para provocar división. Pero si el Espíritu de Dios está usando a esa persona, tú no divides, tú sumas, tú multiplicas, tú unes, tú reconcilias, tú perdonas, tú pides perdón, tú buscas el amor y la comunión de los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es el control total del Espíritu Santo en tu vida. Eso pasó en ese primer evento, cuando el Espíritu Santo llegó, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás llena, locuras harás en el nombre del Señor. Cosas extraordinarias han de pasar con tu vida. Un amor inquebrantable ha de surgir en tu corazón. Cosas maravillosas empezarán a suceder en tu vida. Créeme, déjate ser lleno del Espíritu Santo y verás cómo la gloria de Dios se ha de desatar a través de tu vida. Hay que buscar la plenitud del Espíritu Santo, la llenura. Esa llenura se da cuando uno confiesa, cuando uno pide perdón, cuando uno limpia su corazón, cuando uno se humilla ante Dios, cuando uno quebranta su alma delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores. Y la evidencia no es hablar en lengua, la evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Es por esa razón que es importante que nosotros como hijos de Dios seamos capaces de poder entender el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo a favor de otros, pero primero nos renueva a nosotros, nos bendice a nosotros, nos llena de su gloria, nos hace experimentar su paz para luego ser canales de esa paz, canales de ese amor, canales de esa gracia, canales de esa bendición. ¿Cuántos quieren que el movimiento del Espíritu Santo sea poderosa en su vida? Aleluya. Tercero, el impacto del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos capítulo 8, versos del 1 al 3. Léalo con mucho cuidado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, que dice la Biblia, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que dice la Biblia, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, ¿qué dice lo que hacía Pablo? Arrastraba a hombres y a mujeres, ¿y qué más? Y los entregaba a la cárcel. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! La iglesia comenzó a surgir. Cientos de personas comenzaron a entregar su vida a Jesús. Los cientos se volvieron miles. Los judíos religiosos de la época se preocuparon por lo que estaba pasando y comienza una gran persecución contra la iglesia. Primero de parte de los judíos y luego, ustedes conocen la historia, se expandió al Imperio Romano. Y luego el Imperio Romano comienza a perseguir a la iglesia. ¿Por qué estaban persiguiendo a Jesús? Los judíos los perseguían porque no soportaban que dijeran que Jesús es Dios. Y los romanos comenzaron a perseguir luego a los cristianos porque no soportaba el emperador, el César, que dijeran que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, los cristianos estaban dispuestos a pagar el precio más alto por seguir proclamando que Jesús es Dios
Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a consecuencia de esta predicación comienza una persecución. Escúchame, iglesia. Predicar el evangelio no significará que la gente nos aplauda. En muchas ocasiones va a significar el mayor de todos los maltratos, el mayor de todas las ofensas, el menosprecio que muchas veces vamos a recibir por causa de la predicación del evangelio. No esperes que la gente te agradezca o te felicite cuando tú les hablas de Jesús. Más bien tienes que estar consciente, por eso es que estoy hablando de este tercer punto, y es que hay un impacto del Espíritu Santo en la iglesia, y ese impacto es que tú y yo entendemos que predicar el evangelio podría significar que pasemos por periodos de persecución, por periodos de maltrato, de humillación. Y yo no sé si te ha pasado esto, pero de pronto un día tú te conviertes al Señor y tienes ganas de ir a la iglesia, y a tu esposo le incomoda, a tu esposa le enoja eso, a tus hijos les molesta. Papá, está bien una vez al año, pero todos los domingos, papá. Hay como odio a esa iglesia. Hay como odio a ese pastor. Yo también me gano el odio de paso. Y de pronto nos damos cuenta que la familia se incomoda, los hijos se enojan, la esposa se incomoda, el esposo se enoja. Y cuando me doy cuenta que algunas veces nosotros también hemos sido así, decimos, bueno, tal vez estamos cosechando lo que hemos sembrado. Porque mi mamá, recuerdo a mi madre decirme, mijo, usted va a ser cristiano, siervo de Dios, me decía. Yo le digo, no, mamá, yo no quiero saber nada de Dios. Yo no quiero. Es más, en la universidad, vergonzosamente les confieso, me hice ateo. Y le dije, no, mamá, ahora ya no creo en Dios. Dios no existe. Ay, mijo, así dicen todos ustedes, pero el día del terremoto los primeros que se arrodillan son ustedes, los ateos. No, mamá, conmigo eso no va a pasar. Y cada vez que me hablaba de Dios, yo siempre estaba diciéndole, no, mamá, yo no quiero saber nada. Dios no existe, mamá. Dios no es real. Eso fue un invento del hombre. Las mentes débiles y frágiles son las que creen en Dios. Pero yo no, mamá. Mi hijo, usted va a necesitar de Dios un día. Y el día que usted lo necesite, no, mamá, nunca lo voy a necesitar. No, el día que usted lo necesite, usted se va a humillar delante de Papá Dios, delante de mi Dios que está en los cielos. Y yo estoy orando no para que usted sea solo un cristiano. Pastor va a ser mi hijo, decía ella. Eso nunca, mamá. Miren cómo es la vida y cómo son los milagros del Señor. Que Dios hizo lo que ella había clamado. Y le voy a explicar por qué. En Hechos capítulo 5, vemos a Juan y a Pedro ser azotados por predicar el evangelio. Azotados. ¿Algunos de nosotros hemos sido azotados por predicar de Jesucristo? Pero Pedro y Juan fueron azotados. En Hechos capítulo 7, Esteban fue apedreado hasta morir por predicar el evangelio. Lo apedrearon. Cállate, le dijeron, no digas más. Y no pudieron resistir y lo mataron a pedradas. Capítulo 9, la conversión de Saulo. Pero ahora el perseguidor será perseguido. Ahora el perseguidor será perseguido. Y muchas veces fue apedreado y fue golpeado y fue masacrado Pablo, como él lo había hecho antes. Hechos capítulo 12, Jacobo fue asesinado y Pedro fue encarcelado por predicar el evangelio. Miren la persecución que se había desatado. Pero pregunta, cuando Pedro y Juan, por ejemplo, estaban enfrentando a los religiosos de ese tiempo que los metieron en la cárcel, ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Juzguen ustedes, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Y pareciera que los judíos en su mente decían obedecer a Dios. Pues eso es lo que estamos haciendo. Aunque eso signifique sufrimiento, aunque esto signifique persecución.
Pero tenemos que seguir declarando la palabra del Señor y predicando a Jesucristo. Tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, cuando nos escuchen y cuando no nos escuchen, cuando nos acepten y cuando nos rechacen, porque tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué razón estos grandes valientes pudieron soportar? Porque lo hicieron en el poder del Espíritu Santo, no en sus fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro resistió la cárcel? Note lo que dice en Hechos capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué dice la Biblia? Pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Note, por favor, la iglesia estaba orando y el Espíritu Santo que está en Pedro comienza a renovarlo, comienza a fortalecerlo, comienza a animarlo, comienza a hacerle recordar promesas. Porque hay poder en la oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay poder en la oración. ¿No te ha pasado algunas veces que de pronto tienes ganas de hacer cosas agradables? Que tienes ganas de ir al culto o que tienes ganas de hablar de Dios a una persona. Alguien está orando por ti. Alguien está pidiendo a Dios por tu vida. Y de hecho que yo he podido experimentar muchas veces eso. Y cuando siento que estoy haciendo algo muy especial, yo sé que es el Espíritu Santo, pero alguien está orando por mí. Lo puedo percibir en mi interior. Alguien está clamando por mi vida. Por eso cuando te venga un hombre a la mente, cuando te venga una familia a la cabeza, ora por esa familia. Clama a Dios. Clama a Dios. Cuando sueñas con la familia, ay, soñé con la familia, no sé, Pérez, y soñé un gato negro que pasaba por ahí y te queda más con el gato negro que con la familia Pérez. No, levántate y ora, clama a Dios por la familia Pérez. Pide a Dios por esa vida. Cuando de pronto un día te acuerdas en el Facebook, aparece un nombre, alguien, ora, dile: Señor, yo no sé qué puede estar pasando, pero me lo estás poniendo en la mente, en el corazón. Hoy pido por esta familia, gracias y paz del cielo sea sobre su corazón. Me llegan muchos pedidos de oración y yo antes cometí el error de decir: ya, vamos a orar, hermanito, vamos a orar, hermanita. Y no podía orar porque no me acordaba. Ahora, cuando alguien me escribe, en ese momento yo oro, en ese momento. Porque me puedo olvidar. Entonces separo un corto tiempo y digo: Señor, cualquier cosa que esté pasando a esta persona, no sé su necesidad, pero yo oro, yo te pido, Señor, ten misericordia, haz tu obra, que tu Espíritu Santo le dé la fortaleza para que pueda resistir, para que vaya adelante, para que no se detenga, para que haga lo que le toca hacer, para que tu palabra inunde su corazón. Comienzo a orar y yo sé que el Espíritu Santo que está en ese creyente comienza a renovar sus fuerzas, comienza a operar. Porque así es como Dios lo estableció. Por esa razón, la oración del justo, dice la Biblia. La oración del justo, pues dile que está a su lado: ora por mí, por favor. Por esa razón creo que es importante que nosotros entendamos que cuando pasamos por tiempos de adversidad, cuando pasamos por tiempos de caos, cuando pasamos por tiempos de crisis, tienes que recordar que el Señor, en la persona del Espíritu Santo, está contigo para ayudarte, para consolarte, para fortalecerte, para renovarte, para restaurarte, para levantarte. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Y en el poder del Espíritu Santo, tus fuerzas son renovadas como la fuerza del búfalo. Y te declaras más que vencedor en Cristo Jesús. En el poder del Espíritu Santo. Conclusión: la vida cristiana no siempre es color de rosas, a veces se paga un precio. La pregunta es si vale la pena el sacrificio, si vale la pena sacrificarnos. Y cuando miramos en la historia solo del libro de los Hechos, cuando miramos las ciudades que fueron alcanzadas: Judea, Samaria, Siria, Chipre, Galacia, Antioquía, Pisidia, Iconio, Jerusalén, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Acaya, Corinto, Éfeso, Cesarea, Roma y muchas otras ciudades más. Yo pienso que sí vale la pena. Yo pienso que esas ciudades estaban en oscuridad, estaban en tinieblas. Y de pronto el Espíritu de Dios comienza a conquistar los corazones.
Y las primeras ciudades estaban alrededor de Jerusalén, pero de pronto Pablo en sus viajes misioneros comienza a recorrer todo el mundo conocido de la época. El evangelio corre por toda Europa, el evangelio ya corrió por el Medio Oriente, por toda Europa, llega a los Estados Unidos, llega a Latinoamérica, llega al Perú, llega a Cono Norte, Callao. Y cuando llega a Cono Norte, Callao, hace 25 años, comenzamos a expandir el reino de Dios. Comenzamos a expandir, no solamente en Cono Norte, Callao, comenzamos a expandirnos en Lima, comenzamos a expandirnos en el Perú y queremos expandirnos a las otras naciones del mundo. ¿Valdrá la pena el sacrificio? ¿Valdrá la pena la inversión de tiempo, de fuerzas, de dinero? ¿Valdrá la pena? Es una familia quebrada, te va a decir que sí vale la pena. Un hombre que había abandonado a su esposa y vuelve a casa te dice que sí valió la pena. Una mujer que estaba herida, que estaba sufrida, con el corazón roto y que Dios la sana, te dice que sí valió la pena. Un hijo que estaba en drogas y que de pronto Dios rompe las cadenas de la adicción y vuelve a casa, te va a decir que sí vale la pena. Un niño que tenía padres separados y que se reconcilian con Dios y se reconcilian entre ellos, te va a decir que sí valió la pena. Una anciana que sufría por sus hijos que no eran cristianos y que ahora son hijos de Dios, te va a decir claro que valió la pena. Solo tienes que poner un rostro, solo tienes que poner un nombre y esa persona te dirá que sí vale la pena. Pagar un precio alto, hacer renuncias, hacer sacrificios. No solo debemos conocer teóricamente el poder del Espíritu Santo, sino también experimentarlo en nuestras vidas y ministerios. El Evangelio en el poder del Espíritu Santo sigue obrando milagros de salvación, pero también de transformación, señales y prodigios. La obediencia del creyente a Dios es el resultado de la llenura del Espíritu Santo para iluminar en medio de una sociedad que vive en oscuridad. Entonces la pregunta fue si vale la pena hacer todo ese sacrificio. La pregunta es si vale la pena hacer todo ese esfuerzo y la respuesta es sí, vale la pena. Vale la pena. Porque yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios compasivo, pero que el mundo ignora, que el mundo desconoce y que tenemos que llevarle este mensaje de luz y de esperanza. Yo sé que no todos serán pastores, pero todos podemos ser cristianos comprometidos. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando mi hijo Asaf tenía 11 años, ilusionado porque él quería ser un empresario cuando sea grande. Ya es un empresario ahora, pero cuando era muchachito me decía: papi, tú antes de ser pastor tú eras un empresario. Yo le dije: sí. Tenía una empresa de publicidad y trabajaba con las empresas más importantes de la ciudad. Y él le miró sus ojitos como imaginando qué hubiese pasado si yo hubiese seguido siendo empresario, ¿no? Porque él me dijo: si tú hubieses seguido siendo empresario, tu vida sería otra. Es probable, le dije. Y miraba así como imaginando, seguro una casa más grande, seguro un auto más moderno, seguro algo de esas cosas que los muchachos piensan. Y antes que su mente huele en la imaginación, le dije: un momento, mi amor. Pero tengo que decirte que aunque tal vez no tengo todo lo que tu mente imagina, valió la pena renunciar a nuestros sueños para poder mirar con mis propios ojos la gloria de Dios en cada vida que viene a los pies del Señor, en cada matrimonio que se restaura, en cada hijo que vuelve a su hogar, en cada padre que decide amar a sus hijos, en cada familia que experimenta una restauración. Yo sé que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero no hay duda que hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto las maravillas de Dios. Primero decenas, luego cientos. Hoy son miles de personas que están viniendo a la iglesia Alianza de Cono Norte, Callao, y a otras iglesias en el mundo entero. Y vale la pena hacer todos los sacrificios, vale la pena hacer todos los esfuerzos para seguir viendo la gloria de Dios.
Así que le dije a mi hijo, no importa lo que yo pude haber llegado a hacer, me siento agradecido a Dios haber tomado un camino tal vez difícil, pero maravilloso, porque he visto familias restauradas por el poder de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Se logró en el poder del Espíritu Santo. Ahora diga, mi iglesia, ¿vale la pena que tú te sacrifiques por amor a otras personas? ¿Vale la pena que tú inviertas fuerzas, tiempo y dinero para que otras personas experimenten salvación y restauración? ¿Vale la pena esforzarnos por ver la gloria de Dios en más familias en esta comunidad? Claro que vale la pena. Y por esa razón cada uno de nosotros somos llamados a depender del Espíritu Santo. Dios nos dice, no lo hagas en tus fuerzas, hazlo en el poder de mi Espíritu. ¿Quieres amar a tu esposa? Hazlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres amar a tu esposo? Hazlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres amar a tus hijos, a tus padres? ¿Quieres emprender sueños? Hazlo en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma tu vida, todo es distinto. Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. ¿Cuántos quieren esa gracia de Dios sobre sus vidas? Todo aquel que lo quiera, póngase de pie en esta mañana. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.